La Escuela Federal de Formación Judicial agradece su permanencia en este segundo día de actividades del encuentro académico 47 años formando a las personas integrantes del Poder Judicial de la Federación, un legado de excelencia, un presente de evolución y un futuro con visión nacional. En el presidium nos acompañan la consejera Lilia Mónica López Benítez, integrante de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. La doctora Josefina Cortés Campos, directora general de la Escuela Federal de Formación Judicial. El maestro Agustín Ramírez Ramírez, coordinador académico de la Escuela Federal de Formación Judicial. Y la doctora Dulce Alejandra Camacho Ortiz, titular de la Unidad de Programas Académicos de la Escuela Federal de Formación Judicial. Agradecemos la presencia de las personas servidoras públicas que nos acompañan y a quienes nos siguen a través de las extensiones regionales de la Escuela Judicial. Para presentar esta conferencia magistral, cedemos el uso de la palabra a la doctora Dulce Alejandra Camacho Ortiz, titular de la Unidad de Programas Académicos de la Escuela Judicial. Muchas gracias. Para la escuela, recibir a la consejera Lilia Mónica es un momento más en una larga historia de encuentros, de historias. La Escuela Federal de Formación Judicial es un órgano auxiliar y como tal va tendiendo redes, pequeños hilos que le comunican con distintos órganos, con distintas personas. Sabemos muy bien que de la fortaleza, de la profundidad y de lo significativo que sean esos hilos, se traduce o se producen nuevas posibilidades institucionales de desarrollo, nuevos programas, nuevas maneras de formar, de capacitar, de entender las necesidades de nuestra institución. Y esta historia con la consejera Lilia Mónica ha sido muy profunda. Yo quisiera recordar solamente 3 de estos momentos. Primero, impulsando en distintos talleres de liderazgo femenino a nuestras juezas, a nuestras magistradas, pensando, recordando su propia historia. Y al contarla y al compartir no solo sus logros, sino también todos los retos que ha tenido a lo largo de su carrera, permitió a nosotras entender lo que era y cómo iba desarrollándose este principio de paridad o el logro del principio de paridad al interior del Consejo de la Judicatura. No han sido pocas, sino que son muchas las ocasiones en las que ha venido a contarnos, a motivarnos, pero también a mostrarnos alguna línea de trabajo. En algún otro momento la consejera también nos recordó lo que significa para ella la docencia, que estudió precisamente para profesora, y nos grababa y nos señalaba mensajes en un día del maestro. En la última reunión que tuvimos con ella, conversábamos sobre la paridad y lo que eso implica en el marco de la nueva realidad institucional. Con nostalgia, como no puede ser de otra manera, la consejera vino aquí a hablar desde la carrera judicial, desde lo que significa, desde esta nostalgia, desde las pérdidas, pero también desde la fuerza que infundía y la voz que ella representaba y sigue representando para las juezas, para las magistradas, para la carrera judicial con voz de mujer. Así que gracias, consejera, por estar aquí y seguir en esta línea de trabajo en la que se enhebra esa historia y en la que esperamos hasta el último minuto continuar con ella. Así que ahora les leo un poquito, una brevísima reseña de la consejera. Estudió en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es doctora en Ciencias Penales y Política Criminal, maestra en Ciencias Jurídico-Penales, grados obtenidos en el INACYT. Maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. Cursó diversos diplomados, especialidades en México y en universidades de prestigio en España.
Italia y Chile. Es docente de la Facultad de Derecho de la UNAM y de la Escuela Federal de Formación Judicial. Autora de los libros Protección a Testigos en el Derecho Penal Mexicano y Reflexiones sobre la Justicia, Retos y Oportunidades desde la visión de una juzgadora, así como de diversos artículos publicados en revistas especializadas. Presidió la Asociación Mexicana de Juzgadoras, el Comité de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales en el Consejo de la Judicatura Federal y el Pleno de Circuito en materia penal del Primer Circuito. Actualmente es consejera de la Judicatura Federal y para nosotros es la consejera Lilia Mónica. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. En realidad siempre volver a esta escuela, a estas aulas, es una magnífica oportunidad para no olvidarnos de los orígenes, porque aquí hace muchísimos años tuve la fortuna de ser alumna del curso básico que me dio la posibilidad de ir avanzando por la carrera judicial, así que siempre agradecida. Muchísimas gracias, doctora Josefina Cortés, por esta invitación. Maestro Agustín Ramírez, muchísimas gracias. Y qué te puedo decir, Dulce, muchísimas gracias por esa presentación, con esas palabras que tocan el corazón. Muchísimas gracias. Pues me han invitado a iniciar esta mesa y con una plática. Yo no puedo decir que sea una conferencia magistral, simplemente es comentar un poco sobre los aspectos de que va a tratar o de que va la mesa transversalización de la perspectiva de género y enfoque interseccional en la enseñanza judicial. Y creo que en principio tendríamos que abordar aspectos generales de una manera muy breve por cuestión de tiempo, y a veces pensamos que ya se ha hablado mucho sobre perspectiva de género, que hemos escuchado tanto, nos hemos enrolado en talleres, en pláticas, en una serie de capacitaciones, y podría uno pensar que el tema ya está agotado, que ya sabemos qué es la perspectiva de género y que ya sabemos de qué va. Y creo que nada tan falso como eso. Por tanto, yo sí quiero hacer un llamado serio, profundo a la reflexión, sobre todo cuando nos damos cuenta que las conquistas de derechos no son absolutas. Hemos avanzado en una serie de políticas, de respeto a los derechos humanos, y sin embargo seguimos teniendo una deuda histórica con al menos la mitad de la población que históricamente ha sido discriminada. Conquistamos derechos, pero a la par retrocedemos en ellos, y hoy lo estamos viviendo con una ola de erosión democrática. Y ojo, no solamente es en nuestro país, no solamente México lo está viviendo, sino que, por desfortuna, lo vemos en el mundo globalizado. Y este retroceso de derechos, ¿a quién afecta? Pues nuevamente nuestra mirada tiene que estar en esas personas y grupos de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Para ese efecto, es muy importante hablar sobre la transversalización de la perspectiva de género. Y en principio lo que tendríamos que decir es que cuando hablamos de transversalidad, de lo que estamos hablando en realidad es de un método de análisis que nos permite estudiar un fenómeno específico, no de una manera aislada, sino desde diferentes ángulos. Es decir, no solamente en lo micro, en aquello que afecta a una persona en lo particular, sino desde lo macro que afecta a muchas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y para hablar de esta transversalidad es muy importante contar con una herramienta que ustedes conocen perfectamente y que se llama perspectiva de género. Entonces, hablar de perspectiva de género no es una manera o una forma de mirar a una persona, a un grupo de personas, a un fenómeno social con una mirada diferente. Tenemos que quitarnos ese cliché de mirar con esos lentes morados. Los lentes morados no nos sirven de nada
si no comprendemos el hecho y, sobre todo, al comprenderlo, si no lo atendemos y dejamos de normalizar ciertas situaciones. Dejamos de normalizar ciertas situaciones, parece un juego de palabras, pero dejamos de normalizarlas, pero para normalizar aquellos aspectos que tienen que ser nuestra realidad cotidiana. Desde este punto de vista, tenemos que hacer énfasis en que para el Poder Judicial de la Federación, el hecho de mirar desde estos diferentes ángulos implica no solamente pensar en que nos va a ser útil para juzgar con perspectiva de género. De nada nos serviría, aunque pudiéramos remediar ciertas situaciones, si no internalizamos la perspectiva de género en nuestro día a día, en nuestro actuar institucional cotidiano. ¿Podemos emitir sentencias con perspectiva de género? Sí, sí podemos hacerlo, pero ¿qué pasa si al interior de nuestros equipos de trabajo, al interior de la institución, no traemos esa perspectiva de género, por ejemplo, para asignar un presupuesto bajo esta lógica de género, para emitir un acuerdo, para dictar una sentencia? Es decir, de lo que se trata es de introyectar esta perspectiva, transversalizarla a toda la institución para generar espacios libres de violencia. Y aquí tenemos también que unir esta perspectiva de género, esta transversalización con la interseccionalidad, que es otra parte de esta mesa. Ya dijimos, la transversalidad implica tener una metodología de análisis que expanda lo que nosotros sabemos hacer, pero que permee no solamente en nuestra actividad institucional, sino que pueda permear hacia el interior de los grupos de trabajo. Pero cuando esta transversalización, voy a utilizar la palabra, el concepto, intersecta, es decir, cuando esta interseccionalidad está presente, de lo que nos damos cuenta es que tenemos un punto de encuentro entre dos o más situaciones, en este caso específicamente de vulnerabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Que podemos estar hablando de un hombre, pero no será lo mismo hablar simple y sencillamente de un hombre si a esa condición le sumamos que es adulto mayor, que es una persona migrante y que incluso puede sufrir una discapacidad. De la misma manera, no podemos hablar en términos generales de todas las mujeres porque cada una tenemos nuestra propia historia. Imaginemos una mujer adolescente, indígena y además embarazada. Entonces, la interseccionalidad es el punto de encuentro de dos, insisto, o más situaciones que nos va a servir para advertir que se requieren tratos específicos para cada persona o para cada grupo en lo particular. Y cuando hablamos de perspectiva de género, también tenemos que sacarnos la idea de que estamos hablando de mujeres para favorecer a mujeres. La perspectiva de género no solamente toca a las mujeres, toca a las infancias, toca a los hombres, toca a diferentes personas que se encuentran en diferentes situaciones. ¿Y de qué nos sirve o para qué queremos hablar de perspectiva de género desde esta transversalización de la propia perspectiva o desde de la interseccionalidad? Bueno, pues nos sirve para generar derechos y oportunidades en condiciones de igualdad. Ese es el punto final hacia el que tenemos que ir. Entonces, la perspectiva de género, la transversalización y la interseccionalidad van a servirnos como herramientas poderosas, no solamente útiles para ver los obstáculos. De nada nos serviría solamente ver los obstáculos si no los removemos. Entonces, esta es la otra parte fundamental de estos conceptos cuando los englobamos de una manera general. Ver la problemática desde diferentes ángulos, desde diferentes ópticas y poder atender a las mismas con una pluralidad de situaciones, porque no podemos encontrar una fórmula mágica que nos sirva para atender todas las problemáticas que se presentan, sino que cada problemática nos va a dar la pauta para ir definiendo
cuál es la política, la estrategia, la herramienta que vamos a utilizar para poder solucionarla. Solamente de esta manera vamos a poder abonar en la construcción de la inclusión, de la tolerancia, del respeto y en la generación de acciones afirmativas. Pero especialmente cuando hablamos de instituciones, nos va a ser muy útil para generar espacios libres de violencia. ¿Y cómo logramos esa transversalización de la que hemos estado hablando? Primero, la perspectiva de género tiene que permear a nivel institucional, ya sea con acciones afirmativas y estas acciones que se conviertan no en la excepción, sino en la normalización en una institución. Y aquí viene el punto importante, porque estos objetivos los vamos a lograr a través al interior de los poderes judiciales, en nuestro caso, con la Escuela Federal de Formación Judicial, a la que, por cierto, felicito por este aniversario. Entonces, la enseñanza judicial es fundamental y creo que esta escuela se ha ocupado de esa enseñanza desde diferentes ángulos, desde la capacitación y desde la profesionalización. A veces a la capacitación la hacemos de lado, como que no importa, como que para qué nos sirve si no toca aspectos sustantivos. Pero sin tener una capacitación no podemos promover la igualdad, no podemos advertir las barreras estructurales y sobre todo combatirlas, erradicarlas. Entonces creo que esta capacitación, desde la seriedad con la que lo ha tomado la escuela, nos sirve para sensibilizar y para reeducar nuestros patrones de entendimiento de la vida en sociedad, que eso es una parte muy importante, porque la capacitación nos sirve para cuestionar creencias, para erradicar prejuicios que a veces traemos tan introyectados, tan normalizados, que ni siquiera nos damos cuenta de que estos existen dentro de nosotras. ¿Por qué razón? Porque vamos por la vida con ese bagaje que hemos aprendido desde nuestra infancia, en la escuela, en la sociedad, y entonces eso nos impide ver que esa aparente normalidad en realidad lo que está generando es discriminación hacia las personas. Por otra parte, la profesionalización de la que se ha ocupado la escuela también es fundamental, porque eso nos da las herramientas técnicas para poder emitir una sentencia con perspectiva de género, para erradicar violencias a través de análisis eminentemente jurisdiccionales que van a cambiar la vida no solamente de una persona, sino que cambian la vida de la sociedad en general. Entonces, no podemos desdeñar la capacitación administrativa, por ponerle algún adjetivo, sino que tenemos que sumar este tipo de capacitación con la profesionalización, incluso para lograr ambientes libres de violencia, en la casa, en la escuela y en nuestro ámbito laboral, donde pasamos tantas horas y donde se van generando una serie de situaciones que en ocasiones, insisto, ni siquiera nos percatamos de que existen hasta que obviamente las cosas se desbordan. Entonces, ambas capacitaciones pueden lograr que se modifique la manera en que advertimos la desigualdad y la manera en cómo podemos remediar esto. Aquí en la Escuela Judicial ha habido muchos cursos. Por ejemplo, en su momento hubo 2 obligatorios, el de género como herramienta para la igualdad y de los espacios libres de violencia. En esos 2 cursos se capacitaron a 24,143 personas. El Consejo de la Judicatura Federal tiene aproximadamente 55,000 personas laborando. Uno podría pensar que pues, se logró una capacitación pues, muy importante, que eso nos va cambiando la manera de percibir las cosas, pero creo que aquí surgen los retos. Y yo creo que uno de los principales retos es no ver los logros numéricamente hablando, sino que tenemos que ver los logros a partir de encontrar mediciones objetivas que no solamente nos muestren el número, sino sobre todo que nos muestren el impacto que se tiene con la capacitación para el logro de los objetivos.
Y otro punto, otro reto es crear las condiciones para que todas las personas a nivel de una institución se puedan capacitar. Tenemos que remover obstáculos institucionales que a veces lo impiden. Por ejemplo, tenemos en la Escuela Federal de Formación Judicial uno de los informes de 2023 que nos señala que muchas personas no participan en las capacitaciones por el tema de los horarios, por las cargas laborales, porque desconocen los programas o si los conocen piensan, ¿y a mí eso para qué me sirve? Por otra parte, cuando se trata de cuestiones de capacitaciones, no sé, que nos enseñan herramientas para mejorar en lo individual como personas, entonces los diseñamos también porque consideramos que no tienen vinculación con nuestra actividad sustantiva al interior de un órgano jurisdiccional. Es decir, hay muchísimas razones por las que las personas a veces no se capacitan y la institución tiene una responsabilidad muy grande para remover este tipo de obstáculos. Entonces, a lo que voy es que los cursos no pueden ser solamente un requisito burocrático, sino que el objetivo de cada uno de los cursos, pues por obvias razones, tiene una razón de ser y es interiorizar el conocimiento y a partir de esa interiorización transformar las realidades al interior de la institución y en la actividad sustantiva que desempeñamos, que es la impartición de justicia. Y aquí un punto central también para la Escuela Federal de Formación Judicial es el esfuerzo pedagógico, es diseñar los programas, la metodología, todo lo necesario para que ese conocimiento no solamente sea sustantivamente importante, sino incluso que pueda ser agradable ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y un punto fundamental es contar con el presupuesto. Y aquí tenemos que voltear a ver si existe voluntad política para que se genere ese presupuesto. Y ya para finalizar, cierro con un punto que también me parece trascendente. ¿Qué riesgos tenemos? Bueno, ya dije uno, que exista voluntad política para que exista presupuesto. Pero hoy en día tenemos un riesgo que se llama reforma judicial. Y esa reforma judicial ha sacado de la vida activa o las está sacando a muchas mujeres juzgadoras que a base de acciones afirmativas que se han implementado en nuestra institución desde hace ya algunos años, lograron el objetivo de llegar a la toma de decisiones siendo personas juzgadoras. Y hoy en día muchas mujeres así, sin más, a través de esa tómbola, pues dejan su cargo en este año y otras tantas en 2027. Es decir, todas las mujeres que hemos hecho carrera judicial nos vamos, sea próximamente o sea en año y medio. Y esto implica un retroceso en todo lo ganado institucionalmente. A la par que tenemos otro tipo de retrocesos, no solamente nacionales, sino decía hace un rato también a nivel globalizado, a nivel internacional, porque la protección de derechos humanos de todas las personas está en una tablita, se está tambaleando y está en función de las personas actoras políticas que llegan a los órganos de gobierno. Y un ejemplo lo tenemos en la Suprema Corte, pero no se preocupen, en la de Estados Unidos, por ejemplo, con el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Esta es una muestra importantísima de los retrocesos que estamos viviendo. Entonces, me parece que nos toca construir bases sólidas, las tenemos, más bien no construirlas, sino preservar estas bases sólidas que se tienen desde la escuela y evitar a toda costa que desaparezcan. Y ya para finalizar, me queda muy claro que no me va a corresponder ser actora de este reto, pero sinceramente deseo que lo que está por venir consolide los avances que ya se han dejado sembrados y cuyas raíces, insisto, han sido tan sólidas que nos han permitido disfrutar de los frutos a pesar del retroceso que ha significado el que muchas de mis compañeras juzgadoras hayan visto truncado su proyecto profesional
y de vida. Muchísimas gracias. A continuación, la doctora Josefina Cortés Campos hará entrega de un reconocimiento a la consejera Lilia Mónica López Benítez por su destacada participación en este encuentro académico. Ahí sí. Me voy a permitir leer el reconocimiento que por este acto estamos dando a la consejera Lilia Mónica, no solo su constancia de asistencia, que eso es lo que corresponde en cualquier evento, sino particularmente porque la escuela, los equipos de la escuela, haciendo esta revisión de aquellas personas juzgadoras que nos han acompañado de manera incansable, pues desde luego el nombre de la consejera surgió naturalmente, y el equipo de la Escuela Federal de Formación Judicial, desde luego las personas que estamos aquí representadas en este sínodo, otorgamos el presente reconocimiento a la consejera Lilia Mónica López Benítez por su acompañamiento cercano, constante y profundamente comprometido con la Escuela Federal de Formación Judicial. Su contribución ha sido clave para el fortalecimiento de una formación judicial más humana, accesible y con vocación de servicio. A nombre de toda la Escuela Federal de Formación Judicial, le damos las gracias desde el corazón, consejera. Muchísimas gracias.